Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en este lugar una vez más, hermanos, y poder bendecir el nombre del Señor. Yo sé que cada uno de los que estamos acá teníamos esa sed, hermanos, de estar ya presentes en este lugar y poder darle siempre al Señor nuestra adoración. Así es que bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor, y un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando, viendo a través de la página de la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Vamos a tomar unos versículos de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos esta escritura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Vamos a titular el tema de esta mañana: cuando apartas la mirada. Ese es el tema, cuando apartas la mirada. Bueno, hoy en día, mis estimados hermanos, lamentablemente en nuestras calles y carreteras, a diario ocurren accidentes de tránsito. A diario ocurren catástrofes, accidentes de tránsito en diferentes partes del mundo. Ocurren muchos accidentes, y algunos de ellos con saldos catastróficos, donde hay que lamentar pérdidas humanas, donde hay que lamentar la muerte de muchas personas. Y todo esto ocurre por apartar la mirada de la carretera, por apartar la mirada de la calle donde debería el conductor estar pendiente de lo que va haciendo. Todo esto ocurre por la distracción, por ir quizás manejando y distraerse en el teléfono móvil, distraerse en contestar una llamada, en leer un mensaje de texto. Entonces podemos comprender, mis hermanos, la importancia de no apartar la mirada de donde tenemos que tener los ojos puestos, de no distraerse, de no apartar la mirada de donde debemos de tenerla. Entonces, todas estas cosas ocurren en todas partes del mundo, donde hay tragedias grandes y víctimas humanas que lamentar por la distracción, por apartar la mirada
de donde debe de llevar la puesta el conductor. Gloria al Señor. Ahora bien, estos versículos que hemos leído, especialmente el versículo 2, nos dicen que nosotros como cristianos debemos de ir por el camino de la vida también sin distraernos, sin apartar la mirada del blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin apartar la mirada de donde tenemos que tener los ojos puestos. Tenemos nosotros que correr con paciencia, como dice la palabra, la carrera que tenemos por delante. Y poner nuestros ojos, hermanos, puestos en Cristo el Señor, el cual es, dice su palabra, el autor y el consumador de la fe. Ahora bien, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Podemos mencionar muchas veces esta palabra, puesto los ojos en Jesús. Pero ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Ya vimos el ejemplo, hermanos, de lo que hablábamos antes, de no apartar la mirada del objetivo, porque nos puede traer mal, porque nos puede hacer daño. Poner la mirada en Jesús significa recordar el amor de Cristo, que Él estuvo dispuesto para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Éramos nosotros, los seres humanos, que teníamos que pagar el precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Era usted y yo los que teníamos que estar en la cruz crucificados, y no el Señor, porque el Señor tenía que pagar algo que Él no debía, pero en su amor y en su misericordia, el Señor lo hizo de esta forma. Aunque el Señor Jesús, nuestro Dios, nos haya permitido a nosotros haber ido a la cruz y morir así como murió Él, ni aún de esa forma hubiésemos podido nosotros pagar el precio de nuestra salvación. Porque para que haya remisión de pecados era necesario que una sangre fuera derramada, y la sangre suya y la mía no tiene el poder para cambiar nada, ni nuestra propia vida. Pero la sangre de Cristo, la sangre redentora, la sangre del Cordero, una sangre limpia, sin mancha, sin pecado, tuvo la capacidad, el poder para limpiar su vida y la mía y la de miles de personas en el mundo entero. Bendito el Señor. Entonces, poner la mirada, los ojos en Jesús, significa recordar el amor que Cristo tuvo para ir a la cruz por cada uno de nosotros. Significa que Él nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados. Significa recordar que el Señor está en su trono, que Él tiene el control de nuestra vida, que Él tiene el poder. Y ese poder está al alcance de nosotros como hijos de Él, hijos de Dios que nosotros somos. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que correr la carrera de la vida con paciencia y con la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Ahora veamos por medio de la palabra de Dios ¿qué es lo que pasa cuando nosotros apartamos la mirada del Señor? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros tomamos la decisión de apartar la mirada de nuestro Salvador? En primer lugar, escuche bien, si nosotros apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las circunstancias, nos comenzaremos a hundir. Si usted y yo apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las circunstancias que están a nuestro alrededor, esto significa que nos vamos a hundir. Bendito sea Dios. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 27 en adelante:
Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea el Señor. Cuando nosotros, apartamos la mirada del Maestro y ponemos nuestros ojos en las circunstancias que están en la vida, nos va a suceder como le sucedió al apóstol Pedro. Nos vamos a comenzar a hundir. Una tarde, cuando el Señor había alimentado a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, dice la Escritura, que la tarde había avanzado, casi ya era noche. Cuando hubo aquel momento que el Señor les dio de comer a todos, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos: suban a la barca. Ellos estaban en las costas del mar de Galilea. Les dice: suban a la barca. Tenían que ir al otro lado, a Genezaret. Y cuando el Señor, hermanos, le dice a los discípulos: suban a la barca, ellos suben y comienzan a navegar sobre aquellas aguas que se convirtieron turbulentas. Mientras el Señor despedía a la multitud. Cuando el Señor le dice a los discípulos: suban a la barca, y ellos suben y comienzan a remar, y el Señor empieza a despedir a toda la multitud, el Señor se queda solo en las costas de aquel mar. Y ese momento lo aprovechó y dice que subió al monte a orar al Padre, a hablar con su Padre. Y en horas de la madrugada, dice la Escritura, que en alta mar donde estaban los discípulos, empezó a levantarse una tempestad. La barca empezaba casi a hundirse. La tormenta era grande. Y cuando el Señor vio que aquello estaba pasando, aquella dificultad con los discípulos, inmediatamente Él desciende a donde estaba y empieza a caminar sobre las aguas y se dirige a donde estaba la barca con los discípulos. Los discípulos empiezan a ver que alguien estaba caminando hacia ellos y se asustaron. Y cuando el Señor vio que ellos se asustaron, les dijo: no tengan miedo, no temáis, soy yo. Y uno de los discípulos, que era más atrevido, el apóstol Pedro, dice: Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven, ven. Usted ya conoce la historia donde Pedro, dice la palabra del Señor, que empezó a caminar sobre las aguas. Si usted y yo hubiéramos sido, nos hubiéramos aventado de la barca, hubiéramos tenido el atrevimiento que tuvo Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él iba caminando, empezó a ver a su alrededor que la tormenta, que la turbulencia era grande, que el problema era serio. Y aquí hubo una dificultad, y que Pedro empezó a poner la mirada en las circunstancias que estaban a su alrededor y apartó la mirada de Jesús. Humanamente hablando, quizás suene lógico, porque no era para menos Pedro sorprendido caminando sobre las aguas, algo que él nunca había hecho. Bendito sea el Señor.
Pero notamos algo importante, hermanos, y es que el Señor llegó en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento de desesperación, en el momento donde aquellos hombres, los discípulos, no hallaban qué hacer. Bendito sea el Señor. No es cierto que a nuestra vida el Señor ha llegado en el momento justo, en el momento oportuno, cuando la turbulencia es grande, cuando las olas de las adversidades son gigantes y no encontramos salida a nuestra dificultad y no encontramos por dónde? El Señor aparece en el momento justo, en el momento oportuno, cuando ya no hayamos nada que hacer. El Señor está presente y nos dice a nosotros: no teman, soy yo estoy aquí para ayudarlo, para darle fuerza, para darle fortaleza y para que sigan adelante. Bendito sea el Señor. Estos 6 meses que han transcurrido no han sido fáciles para nadie, pero hemos podido decir y decimos hasta el día de hoy que la presencia de Dios no se ha apartado de su vida ni de la mía. Él ha estado allí. Quizás otros ya no están entre nosotros, quizás otros se fueron a la presencia del Señor, otros no sé qué pasó con ellos, pero usted y yo un día estuvimos aquí hace 6 meses y volvemos otra vez a este lugar y podemos decir: Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia, ha tenido compasión de nosotros hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Él llega en el momento justo, en el momento oportuno a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las circunstancias de la vida, nos vamos a hundir. Bendito sea Dios. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Iba caminando sobre las aguas a pesar de la tormenta que había a su alrededor. Pero cuando Pedro, mis estimados, apartó la mirada de Jesús y puso sus ojos en la tempestad, en las grandes olas que estaban a su alrededor, y al sentir el fuerte viento se llenó de miedo, su corazón perdió la confianza y comenzó a hundirse. ¿No es cierto que hay veces en nuestra vida casi se nos va la fe? Casi desmayamos porque las turbulencias son grandes, porque el problema es serio. Y muchas veces usted y yo podemos decir: pero yo tengo mucho tiempo de estar orando al Señor, de estar pidiendo misericordia y no veo respuesta. No es el tiempo todavía del Señor. El Señor llega en el momento justo y en el momento oportuno, cuando más nosotros lo necesitamos. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. El Señor le dice: ven. Esta palabra que el Señor le dice, ven, era una palabra firme. Pedro, hermanos, debió de haber entendido que si el Señor le estaba dando esa palabra, él tenía el poder para sustentarlo y para tenerlo caminando sobre las aguas. Pero las circunstancias de la vida son enormes. Las vemos gigantes cuando apartamos la mirada de nuestro Creador. Es exactamente lo mismo, hermanos, que pasa cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús. Cuando apartamos la mirada de su amor, de su poder, de su trono, y ponemos la mirada en las olas de problemas que nos asedian, en las tempestades de la vida, en las deudas, en los problemas económicos, nos vamos a comenzar a hundir poco a poco si apartamos la mirada del Señor. Bendito sea Dios. Lógicamente no nos hundiremos en la mar como el apóstol Pedro, sino en la preocupación, en la tristeza, en el desánimo, en la angustia que pueda haber en nuestro corazón. Pero hay algo importante que podemos ver en la vida del apóstol Pedro. Cuando él sintió que empezó a hundirse, pidió auxilio. Cuando él sintió que comenzó a hundirse, que ya no hallaba otra solución, él dijo una palabra y dijo: Señor, sálvame.
una palabra de auxilio. Señor, sálvame. Igualmente nosotros, hermanos, tenemos que tener esa palabra pidiendo auxilio. Cuando hay tiempo de desesperación, de angustia, decir como dijo Pedro: Señor, sálvame por favor, sálvame Señor. Mire, hay momentos en la vida, circunstancias difíciles, que el dinero no arregla nada, que los amigos no arreglan nada, que los familiares no arreglan nada, que nadie puede hacer nada por nosotros. Es el momento de mirar hacia arriba y decirle: Señor, sálvame por favor, ten misericordia, ten compasión de mí. Y de seguro que esa palabra de auxilio tendrá una respuesta. Bendito sea el Señor, tendrá una respuesta a esa palabra pidiendo auxilio. Bendito sea Dios. De manera, mis hermanos, que no podemos nosotros apartar la mirada de Jesús y ponerla en nuestras circunstancias, porque entonces vamos a ver que el problema es más grande que el Señor. Y no es así. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es nombre sobre toda enfermedad, sobre toda deuda, sobre todo problema, sobre toda adversidad, sobre todas las cosas adversas. Jesús es nombre sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. No debemos entonces apartar la mirada del Señor y ponerla en nuestras circunstancias, porque nos comenzaremos a hundir. En segundo lugar, si apartamos la mirada del Señor y la ponemos en nosotros mismos, nos llenaremos de negativismo. Si nosotros apartamos la mirada del Señor y la ponemos en nosotros mismos, nos vamos a llenar de negativismo. Escuche cómo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 10 y el versículo 11. Dice el Señor, hablando a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es el llamado que Dios le hizo a Moisés. Pero Moisés se estaba olvidando de quién lo estaba llamando. Y estaba poniendo la mirada no en el Señor, sino en sus propias capacidades. En sus propias capacidades. Moisés estaba recibiendo un llamado de Dios a su vida. Y si Dios lo estaba llamando, era porque Él con su poder lo respaldaría. No lo enviaría solo. El Señor iría con él respaldándolo con su poder. Pero a estas alturas, Moisés no estaba poniendo la mirada en su Creador, sino que él dijo: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Estaba él midiendo sus capacidades. Y había encontrado en sus capacidades que él no las tenía para llegar a Faraón. Y se estaba olvidando que Dios le estaba dando armas para que pudiera ejercer lo que Dios lo estaba mandando. Bendito sea el Señor. Moisés tenía que saber que si Dios le estaba dando esta orden era porque él iba a estar con Moisés. Dios, cuando nos llama para que hagamos algo en su obra, Él no está midiendo nuestras capacidades. Él sabe que nosotros sin Él nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, Dios siempre ha querido que nosotros no apartemos la mirada de Él. Porque si apartamos la mirada del Señor, del autor de nuestra fe,
y la ponemos en nuestras capacidades, nos vamos a llenar de negativismo. Moisés estaba llenando de cosas negativas porque estaba midiendo sus capacidades y estaba viendo que eran muy pequeñas, que eran muy cortas. El Señor lo estaba enviando y le había dado armas, le había dado 3 cosas. Dios le estaba diciendo que fuera a donde lo estaba mandando y le estaba diciendo que Él mismo iba a ir con él, que Dios iba a ir con él. 1, le estaba diciendo que también iba a ir Faraón con él, y también le estaba diciendo que le iba a dar el poder de hacer milagros. Hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que Dios nos llama a nosotros, pero Él quiere que no pongamos nuestros ojos en nuestras capacidades, sino en el poder de nuestro Dios, en la misericordia que Él tiene. Quizás usted sea una persona que tenga el don de cantar y no lo hace porque está midiendo su capacidad y siente que no lo puede hacer. Quizás usted tenga esa capacidad, el don de predicar la palabra de Dios y no lo hace porque tiene miedo a hacerlo, porque está midiendo sus capacidades. Porque estamos nosotros apartando la mirada del Creador de nuestra fe, hermanos, y la estamos poniendo en nuestras propias capacidades. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere que nosotros seamos útiles en su reino, en lugar de poner nuestra mirada en Cristo, muchas veces la ponemos en nuestras capacidades. ¿Alguna vez usted ha dicho: yo no tengo la capacidad de hacer lo que me mandan a hacer? Yo no puedo hacerlo. Usted dice eso porque está midiendo sus capacidades, porque está apartando la mirada de su Creador y la estamos poniendo en nuestras capacidades, que son totalmente limitadas. Nosotros nos llenamos de negativismo y de temor y nos sentimos incapaces cuando ponemos la mirada en nosotros mismos. Pero dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no tenemos que pensar que somos cobardes. No tenemos que pensar que nosotros estamos llenos de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros nos acarrearemos mal si apartamos la mirada del Señor y la ponemos en nuestras capacidades. No lo lograremos si nosotros apartamos la mirada de nuestro amado Salvador. Dios conoce nuestras debilidades, nuestras incapacidades. Él las conoce. Pero recuerde que nosotros somos vasos de barro, que Él nos ha dado poder dentro de esos vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En tercer lugar, hermanos, y último, si apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las personas, nos llenamos de desánimo. ¿Cuántas veces nosotros, en muchas ocasiones, hemos puesto la mirada en hombres y mujeres que han sido tremendos en el servicio de la obra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto la mirada en mujeres de Dios, en hombres que tienen tremenda capacidad quizás para administrar una grey, capacidad para evangelizar, capacidades tremendas para servir en la obra de Dios, y que muchas veces son dignos de imitar? Pero cuando estas personas apartaron la mirada de su Creador y se fueron al mundo, y como nosotros habíamos puesto la mirada en ellos, nos sentimos mal, nos sentimos defraudados, nos sentimos
quizás personas, hermanos, sin tener el deseo de poder seguir, porque pusimos la mirada en hombres y mujeres que fallamos al Señor. Por eso el Señor nos dice: puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Él no nos falla, porque el Señor no nos miente, porque el Señor es poderoso y Él mantiene firme su palabra para que nosotros no desmayemos. Si nosotros ponemos la mirada en las personas, nosotros nos vamos a sentir mal en cada una de nuestras vidas y nos vamos a llenar de desánimo. En el Salmo 73, capítulo 12 al 14, dice de la siguiente manera: he aquí estos impíos. Escuche bien lo que dice esta palabra. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El escritor de este salmo se sintió desanimado al ver la prosperidad de los impíos. Y estoy 100% seguro que nosotros en más de alguna ocasión casi que hemos dicho lo mismo. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué esa persona que no sirve a Dios, que no teme a Dios, ni tan siquiera quiere acercarse a Él, tiene prosperidad? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué esa persona tiene grandes riquezas? ¿Y por qué yo puede decir usted: sirvo al Señor, estoy pendiente en todo, leo la Biblia, me guardo para Él, no tengo nada? El salmista había puesto la mirada en los demás. Había puesto la mirada en los demás y se llenó de desánimo. Quizás usted se pueda llenar de desánimo, se pueda desanimar al ver que los impíos prosperan y usted tanto que trabaja y trabaja y trabaja y no pasamos de lo mismo. Dirá usted: ¿será mejor que los volvamos atrás? ¿Por qué prosperan los impíos? Mire, el salmista dijo: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente, dijo, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Servirle al Señor no es nada fácil, aunque no imposible. Usted y yo quizás no podemos llenar de desánimo al ver a los inconversos cómo prosperan en lo material y nosotros no. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pensamos así? Porque hemos apartado la mirada del Señor y la hemos puesto en los demás y nos llenamos de desánimo. Bendito sea Dios. Pero hay una cosa importante que debemos de darnos cuenta. Quizás el inconverso, el pecador, el impío tenga riquezas, y una persona que tiene riquezas tiene poder. El que tiene dinero tiene poder en esta tierra. El que no tiene nada no tiene poder de nada, humanamente hablando. Pero el que tiene dinero tiene poder, lo tiene todo. Y puede llegar el desánimo a nuestra vida cuando nosotros ponemos la mirada así como lo estaba haciendo el salmista. Bendito sea el Señor. Muchas veces nos hemos preguntado esto: ¿por qué prosperan los impíos? ¿Y por qué yo tanto que sirvo y esto y lo otro no paso de lo mismo? Debemos recordar lo siguiente:
Es cierto, el impío, el pecador, tiene riquezas y tiene poder en esta tierra. Pero cuando llegó la hora de la muerte, hasta allí llegó su poder. Hasta allí llegó su poder. Allí terminaron sus riquezas, su poderío. Y de allí en adelante se vuelve un pobre, miserable, desventurado, sin Dios y sin esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a ponernos a desear las cosas, las riquezas que tienen los impíos. Quizás materialmente o literalmente hablando somos pobres en esta tierra. Pero cuando llega la muerte a nuestra vida, se termina la pobreza y comienza la riqueza espiritual. Y quizás el justo que hoy desea las riquezas materiales que tiene el impío, después de la muerte las cosas van a ser al contrario. El impío que allá va a ser pobre va a desear tener las riquezas que usted y yo tendremos en el día postrero. Bendito sea el Señor. No todo radica en esta tierra alrededor del dinero. Basta y sobra, como dice la palabra de Dios, con que tengamos techo, tengamos abrigo, tengamos una familia, tengamos un lugar donde congregarnos, tengamos la presencia de Dios de nuestro lado y un auxiliador que es Cristo el Señor, que Él está pendiente de su vida y de la mía cuando pedimos auxilio a Él. Bendito sea el Señor. Tenemos que reconocer que aunque otros hermanos se aparten del Señor, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pueda que muchos se aparten, hermanos, porque literalmente hablando no hay prosperidad. Pueda que muchos se aparten de la gracia del Señor y se vayan al mundo. Pero aunque otros se vayan, usted y yo mantengámonos firmes en la voluntad del Señor. Aunque otros se vayan, nosotros quedémonos. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Se llegó el momento cuando el Señor, hermanos, tenía que enviar su mensaje. Muchas multitudes de personas se acercaban a Jesús con diferentes intenciones. Algunos porque en realidad necesitaban de una palabra del Maestro. Otros porque necesitaban una sanidad. Otros porque querían ser saciados espiritualmente hablando. Otros porque necesitaban comida. Y los religiosos para ver en qué el Señor fallaba. Pero de modo que eran muchas las personas, hermanos, que iban al Señor. Muchos de ellos se sentían agradados porque ahí estaba el que daba la vida, el que daba la sanidad cuando estaban enfermos, el que daba comida cuando no había comida, el que daba salud al que estaba enfermo, el que levantaba a los paralíticos. Hermano, ¿y quién no quería estar cerca de una persona como Jesús que hacía todas esas cosas? ¿Quién no quería estar cerca? Pero se llegó el momento cuando el Señor se olvidó de los milagros y tenía que presentar el mensaje espiritual, el mensaje de salvación. Y empezó a decir: yo soy el pan de vida que vino del cielo, y el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Allí ya empezaron los oyentes a retirarse y decían muchos: ¿cómo es posible que este diga que es el pan de vida que ha venido del cielo, si el único pan que hemos recibido fue el que recibieron nuestros padres en el desierto, el maná? Sí, en verdad, dijo el Señor, ellos comieron de ese pan, pero volvieron a tener hambre. Pero el que coma de mi carne, de mi pan, dijo el Señor, no volverá a tener hambre jamás. Pero el Señor estaba hablando de las cosas espirituales. Pero el problema es que la gente siempre pensamos en lo material, y por eso nos frustramos, porque el Señor primeramente quiere llenar nuestra vida espiritual, y luego las demás cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Se empezaron a retirar. Señor, dijeron los discípulos, la gente se está yendo. Y el Señor les dijo: ¿queréis ir acaso también vosotros? Pero la reacción de Pedro fue importante. Dijo: Señor,
¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si los demás se quieren ir, es cosa de ellos que se vayan. Usted manténgase. Si los demás quieren irse, que se vayan. Usted y yo mantengámonos. ¿Acaso, hermanos, los demás pueden hacer algo por nosotros? No. Esto es individual. Cada quien tenemos que velar por nuestra propia salvación. Bendito sea Dios. Aunque otros se aparten, hermanos, nosotros tenemos que seguir. Para finalizar, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Se había llegado a aquel reencuentro entre Pedro y el Señor después que Pedro lo había negado. Se reencontró con Jesús. Y usted sabe que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Cuando el Señor termina de decirle esas palabras a Pedro, le dice: Pedro, antes tú te vestías solo y ibas a donde tú querías, pero viene el tiempo que te van a vestir y te van a llevar donde no quieres ir. Estaba hablando el Señor, dice la palabra, de la forma como Pedro iba a morir, como Pedro iba a llegar al final de sus días. Y cuando el Señor termina de decirle esas palabras a Pedro, Pedro, me imagino, voltea a ver hacia atrás y ve que venía el apóstol Juan, aquel que se había recostado al lado de Jesús, y le dice: Señor, ¿y qué de este? Es decir, Pedro le estaba diciendo: Señor, ¿y este cómo va a morir? ¿Y este cómo va a ser el futuro de él? El Señor le dice: Pedro, ¿y a ti qué? En otras palabras, Pedro, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme, Pedro. Entonces, mis estimados hermanos, nosotros tenemos que velar por nuestra propia vida. Y ya le dije que si los demás se quieren ir, ese es problema de ellos. Pero el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿y a ti qué? Déjalo. Si yo quiero que este hombre llegue hasta que yo venga, pues lo haré. Si los demás se quieren ir, hermanos, usted manténgase. Nosotros, hermanos, no tenemos que apartar la mirada del Señor. El día que eso suceda en nuestra vida, entonces vamos a fracasar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Mire, hay cosas tan difíciles. ¿Alguien de los que estamos aquí pensaba lo que ha pasado o está pasando? Nadie. Hay cosas nuevas que quizás después de esto saldrán, y cada día tenemos que ir aprendiendo muchas cosas que desconocemos. Pero venga lo que venga, nosotros tenemos que estar, hermanos, agarrados siempre de la mano del Señor y permitirle a nuestro Dios que gobierne nuestra vida hasta el último día de vida. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a dejar